Más de 450.000 personas habían muerto hasta el jueves en el mundo debido a la pandemia del nuevo coronavirus y más de 8.400.000 personas se han contagiado de COVID-19. El saldo de fallecidos se duplicó en apenas mes y medio, de acuerdo a cifras de fuentes oficiales recopiladas por la France Press. Al 30 de abril, en total en el mundo se registraban 225.000 muertos. Estados Unidos acumula más de 2 millones de casos y supera los 118.000 muertos. Sin embargo, Europa sigue siendo el continente con mayor número de decesos, con más de 190.000. Pero en América Latina y el Caribe es donde la COVID-19 avanza galopante con más de 88.000 fallecidos y más de 1.800.000 infectados. Brasil, con más de 210 millones de habitantes, es el país que lidera el avance. En una semana entre el 11 y el 17 de junio, registró más de 183.000 nuevos casos, de un total de 978.000 y casi 48.000 muertos. Entre los países con más contagios están Perú, Chile y México. Perú, con más de 33 millones de habitantes, registra casi 244.000 infectados y más de 7.000 muertos. Chile, con 18 millones de habitantes, acumula 225.000 casos y casi 4.000 fallecidos. En tanto, México, con 127 millones de habitantes, registra más de 165.000 infectados y con 20.000 defunciones es el segundo país con mayor cantidad de muertes de la región después de Brasil. Especialistas franceses aseguran que una segunda oleada de la epidemia de COVID-19 en Europa es probable que llegue desde América del Sur, más que de los nuevos brotes que presenta China en Pekín, con más de 150 casos en esta semana. Fabricio Queiroz fue llevado el jueves a una prisión en Río de Janeiro. El hombre fue asesor del senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Queiroz fue detenido en el interior de Sao Paulo, en la residencia de un abogado que actúa también como defensor del hijo mayor de Bolsonaro. El ex asesor es investigado por su presunta participación en un esquema de desvío de salarios de funcionarios del gabinete del entonces diputado regional de Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro. La fiscalía también busca a la esposa de Queiroz, que es considerada fugitiva. El caso salió a la luz a fines de 2018, cuando se descubrieron giros atípicos entre 2016 y 2017, en una cuenta del ahora detenido por unos $376.000 al cambio promedio de esos años. Flávio Bolsonaro atribuyó en Twitter la detención a una nueva jugada para atacar a su padre. Por cuestiones de seguridad y a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, Queiroz cumplirá un periodo de aislamiento social de 14 días en la prisión. Cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. El Senado aprobó el jueves una reforma constitucional para permitir la prisión perpetua a quien mate o viole a niños y adolescentes de hasta 14 años. La modificación a la ley, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, fue adoptada de manera unánime en el Senado con 75 votos a favor y 0 en contra, aunque más de 30 legisladores se ausentaron de la sesión. La iniciativa fue una promesa de campaña del presidente Iván Duque. A todo aquel que pretenda agredir y quitarle la naturaleza, la espontaneidad, la alegría de un niño, violentándolo, agrediéndolo, violándolo, y lo que es aún peor, aquellos que han llegado a esa condición ruin de asesinar a un niño, Colombia va a tener la cadena perpetua para que esos delitos tengan una sanción ejemplarizante. Hasta ahora la pena máxima en Colombia era de 60 años de cárcel. En el país sudamericano, casi 2 menores de edad son asesinados al día. Según la autoridad forense, en 2019, más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio. Representan casi el 1% de la población mundial. La cifra de migrantes económicos, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos creció en casi 9 millones de personas con respecto a 2018. Las cifras continúan aumentando. Este año alcanzaron el nivel espectacular de 79.5 millones de personas, cerca de 80 millones. El 1% de la población mundial no puede regresar a su casa por las guerras, las persecuciones, las violaciones de derechos humanos y otras formas de violencia.
Del total de desplazados que identificó la agencia, 45,7 millones son desplazados internos, es decir, personas que se vieron forzadas a abandonar sus hogares pero permanecen dentro de su país. 4,2 millones se encontraban a la espera del resultado de sus solicitudes de asilo a finales de 2019 y 29,6 millones son refugiados. El 40% de todos ellos son niños. El informe se enfoca principalmente en la situación de los venezolanos, la mayoría de los cuales han migrado hacia los países vecinos. El alto comisionado reconoce que la xenofobia es un problema constante en la región y que la crisis por la pandemia podría acentuarla. Me preocupa, y una vez más el asunto siempre está alrededor de esto, que cuando la crisis económica impacte fuertemente, especialmente en las comunidades pobres en áreas fronterizas, entonces la competición por recursos escasos, los sentimientos negativos que siempre trae un bajón económico, giren hacia los venezolanos. Colombia, que según el informe hospeda a 1,8 millones de refugiados venezolanos, tiene un doble protagonismo en el informe. Por un lado, es el segundo país detrás de Turquía que recibe la mayor cantidad de refugiados, pero a la vez, Colombia es el estado con mayor cantidad de desplazados internos, con 8 millones de personas que se han visto forzadas a movilizarse dentro del país debido a distintas condiciones de violencia. El incremento del número de desplazados de un año a otro ha sido una constante desde 2012. A la agencia le preocupa que sin acciones contundentes por parte de los gobiernos, esta tendencia continuará. Defensores de los derechos de los inmigrantes han encontrado en la pandemia del COVID-19 un fuerte argumento para pedirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un giro total en su política migratoria y que evalúe otorgar un estatus de protección temporal, TPS, a los indocumentados que se desempeñan como trabajadores esenciales. Como parte de su estrategia, los activistas enviaron una carta por medio del Consulado General de México en la ciudad estadounidense de Los Ángeles al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y el día de hoy venimos a entregar una carta que ha sido enviada y firmada por muchos de nosotros, más de 200 elementos, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque se había anunciado que él venía a los Estados Unidos ahora en julio para celebrar y dar el banderazo de arranque del TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio renegociado. Esta iniciativa ha ido tomando fuerza y ya suma más de 200 apoyos de organizaciones a nivel nacional, que están convencidas de que es hora de que la Casa Blanca reconozca el aporte de estos inmigrantes indocumentados que trabajan en las industrias alimenticia y de limpieza, entre otras. Los activistas también han destacado la reciente decisión del gobierno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que este martes se mostró dispuesto a conceder la nacionalidad canadiense a miles de trabajadores temporales, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, que acuden cada año a ese país para realizar labores agrícolas. El nuevo coronavirus ya estaba presente en las aguas residuales de ciudades del norte de Italia en diciembre de 2019, es decir, 2 meses antes de que se registrara oficialmente el primer paciente de la pandemia. Así lo indica un estudio del Instituto Superior de la Salud que examinó 40 muestras de aguas residuales recogidas entre octubre de 2019 y febrero de 2020. Según este organismo, los resultados, confirmados por 2 laboratorios diferentes y con 2 métodos distintos, confirmaron la presencia del ácido ribonucleico del nuevo coronavirus en las muestras recogidas en Milán y Turín el 18 de diciembre. No se encontró ningún rastro del virus en las muestras de octubre y noviembre. El instituto afirma que esta investigación puede ayudar a entender el inicio de la circulación del virus en Italia y suministra informaciones coherentes con respecto a los análisis llevados a cabo en Francia en muestras de pacientes hospitalizados que dieron positivo en diciembre de 2019. Y también cita un estudio español que identificó rastros del nuevo coronavirus en las aguas residuales de Barcelona a mediados de enero, unos 40 días antes de la identificación del primer caso autóctono en España. Australia sufría el viernes un ciberataque de un actor estatal, según denunció el primer ministro Scott Morrison. Esta actividad está atacando organizaciones australianas de toda una gama de sectores,
incluyendo a todos los niveles del gobierno, de la industria, de organizaciones políticas, educación, de los servicios de salud y de otros operadores de infraestructuras estratégicas. Según medios australianos, la lista de estados sospechosos es muy reducida. Las sospechas estaban sobre Pekín, que en mayo impuso aranceles punitivos a ciertas exportaciones australianas. El gobierno de Australia enfureció al gigante asiático al pedir una investigación internacional independiente sobre los orígenes de la pandemia del nuevo coronavirus y al denunciar a la diplomacia china por agresiva y deshonesta. China replicó desaconsejando a sus nacionales a Australia como destino turístico para realizar estudios, amenazó con llevar a cabo otras represalias y condenó a muerte a un australiano por tráfico de drogas. El viernes, el primer ministro Morrison señaló que no se robaron datos personales de los australianos y que muchos ataques fracasaron. El gobierno de Japón puso fin este viernes a todas las restricciones de viaje dentro del país en búsqueda de reactivar el maltrecho turismo a causa de la pandemia de coronavirus. Las restricciones de viaje entre prefecturas seguían vigentes en Tokio y sus alrededores, las zonas más afectadas por la pandemia de COVID-19, a pesar de que el país levantó el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional desde el pasado 25 de mayo. La retirada de las restricciones en estas áreas allana el camino para la recuperación del turismo, que en un principio será local, dado que el archipiélago mantiene un estricto veto migratorio sobre 111 países que ya ha declarado que retirará progresivamente, aunque no se ha especificado concretamente desde cuándo. Asimismo, Tokio levantó también hoy todas las restricciones sobre la actividad comercial, que incluye que restaurantes y locales similares retomen su horario normal, al igual que locales con actuaciones de música en directo, clubes nocturnos y establecimientos de entretenimiento similares, donde los clientes y el personal están en contacto cercano en espacios cerrados. El levantamiento de todas las restricciones se produce pese a que el país está registrando un repunte de casos desde el levantamiento del estado de emergencia sanitaria, especialmente en Tokio. Pekín mantiene su estado de alerta y continúa realizando pruebas de coronavirus a su población, tras sumar cientos de positivos a raíz del nuevo brote detectado la semana pasada en el mercado mayorista de la capital. Tal y como avanzó ayer el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, la ciudad solo registró 25 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Desde que comenzó el brote, Pekín acumula 183 positivos, de los cuales 2 están críticos y 11 en estado grave. Mientras, continúan las pruebas de coronavirus para empleados de restaurantes, universidades y mercados, así como las restricciones para salir de la ciudad. Y quien quiera marcharse, debe certificar primero un buen estado de salud y presentar una prueba negativa de coronavirus realizada en los 7 días previos a la partida. Por otra parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino informó este viernes que el país dispone ahora de 5 vacunas que ya han entrado en la fase de ensayos clínicos, paso previo para obtener la aprobación de uso público. De demandante a condenado. La justicia española desestimó la denuncia del futbolista brasileño Neymar contra el Barcelona, al que le reclamaba más de 43 millones de euros de una prima de renovación previa a su abrupta salida hacia el PSG. El tribunal entendió que al terminar su vínculo antes de tiempo, Neymar no solo carecía de derecho para percibir la cantidad que reclama, sino que deberá pagar casi 7 millones de euros al club por incumplimiento de contrato. La sentencia hecha pública el viernes desestima completamente la demanda que había interpuesto el brasileño por no pagarle el Barça la prima acordada en 2016 en la renovación de su contrato hasta 2021. El Barcelona realizó un primer pago, pero cuando Neymar marchó al PSG en agosto de 2017 por la cantidad récord de 222 millones de euros, no liquidó el resto de lo pactado, y eso era lo que reclamaba el jugador. A raíz de esto se generó una doble demanda por incumplimiento de contrato, ya que el Barcelona reclamó a Neymar el reembolso de la cantidad abonada y una indemnización, y el futbolista solicitaba el pago íntegro del bonus. El enfrentamiento se dirimió en una vista judicial el 27 de septiembre del año pasado, de la que ahora se conoce el veredicto.